buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Hoy vamos a hablar de dos temas importantes en la agenda política del país y de la región definitivamente. Lo primero, lo que ha pasado el día de hoy, la posesión del ultraderechista Javier Milei como nuevo presidente de Argentina. Veamos algunas imágenes de ese acontecimiento. Un país en el que las hace, las paga. Un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad. Puesto en nuestros términos, el que corta no cobra. Un mensaje muy claro a cualquiera que decida hacer un bloqueo en Argentina. Al final, el presidente boliviano Luis Arce no asistió a la ceremonia de posesión del presidente argentino. En su reemplazo o en su representación fue la nueva canciller Zelinda Sosa. Como todos sabemos, Milei ha adelantado que recortará los gastos del gobierno. Por ejemplo, ha dicho que suspenderá la publicidad gubernamental durante un año. También ha asegurado que privatizará YPF, Petrolera Argentina, que fue renacionalizada por el kirchnerismo. Para esos objetivos, Milei, sobre todo para lo último, la venta, la privatización de YPF, necesita evidentemente los votos en la Asamblea, votos que no tiene, y juntando los parlamentarios del PRO de Mauricio Macri, tampoco le alcanzaría. Tendría que coquetear y persuadir con los diputados y senadores de Unión Cívica Radical y otras fuerzas políticas que hoy por hoy son sus adversarios. Pero que también y lo sabemos, son reconocidamente oportunistas. ¿Qué puede pasar con el nuevo gobierno argentino y sobre todo qué efectos tiene ese gobierno en nuestro país? Será la primera parte de esta noche, será de lo primero que hablemos en esta noche. Lo segundo tiene un carácter más histórico y por eso he invitado a tres personajes que estuvieron cerca de los acontecimientos que sucedieron hace 21 años, cuando se realizaron las elecciones del 2002, que fueron paradójicas porque ganó alguien muy cuestionado entonces. Me refiero a Gonzalo Sánchez de Lozada, que pudo imponerse mayoritariamente a pesar de las reformas que había aplicado él en los 90, sobre todo la capitalización. Y se impuso gracias a la división del voto entre los otros dos candidatos contendientes, Evo Morales y Manfred Reyes Villa. Reyes Villa, por entonces, comenzó la carrera electoral con 25 puntos por encima de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué pasó? Gonzalo Sánchez de Lozada entonces hizo una guerra sucia muy efectiva, que evidentemente queda en los anales de los estudios de las elecciones bolivianas, porque fue una guerra sucia contundente, poderosa y, por los resultados, tremendamente efectiva. Entre la declaración del embajador de Estados Unidos, fue otro de los elementos que hizo que Gonzalo Sánchez de Lozada ganara. Manuel Rocha declaró en contra del expresidente Evo Morales, y pues definitivamente la declaración del señor Rocha se supone que incidió en los votos. A ver, veamos qué dijo Rocha, veamos el video. Según la prensa, este mismo aspirante a la presidencia dijo en su cierre de campaña que de ser gobierno cerraría las oficinas de la DEA. Quiero recordarle al electorado boliviano que el mercado del gas de California está abierto a una Bolivia que sale del circuito de la cocaína. Bolivianos y bolivianas, abran sus ojos, que el futuro de sus hijos y de sus familias está en sus manos. Estados Unidos, que los negocios están en peligro si es que Evo Morales está en la próxima coalición de gobierno. Yo creo que fue fuera de lugar. Tengo la sospecha que el embajador es el jefe de campaña de Evo Morales, porque eso le ayudaba a él y creo que ha sido fuera de lugar. Bien, Gonzalo Sánchez de Lozada es quien llamó a el ex embajador Rocha, jefe de campaña de Evo Morales. Ahora resulta que el señor Rocha, según la acusación del FBI, en ese momento era espía de Cuba. Rocha está detenido en Miami, se le han puesto 15 cargos y se pide 60 años de prisión para él. Veamos lo que dice la Fiscalía en los Estados Unidos. El departamento ha acusado al ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Víctor Manuel Rocha, de actuar ilegalmente como agente de un gobierno extranjero.
Esta acción expone una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas en el gobierno de los Estados Unidos por parte de un agente extranjero. Específicamente, la denuncia penal alega que durante más de 40 años Rocha actuó como agente encubierto del gobierno cubano. Con ese fin, la denuncia alega que Rocha buscó un empleo en el gobierno de los Estados Unidos que le proporcionara acceso a la información no pública y la capacidad de afectar la política exterior de Estados Unidos. Después de que el FBI recibió la información de que Rocha era un agente encubierto del Servicio de Inteligencia de Cuba, un agente del FBI procedió a dialogar con Rocha en varias ocasiones. Como se detalla en la denuncia, Rocha se refirió repetidamente a Estados Unidos como, y cito, el enemigo. Durante el trabajo encubierto, le dijo al agente del FBI que sus esfuerzos por infiltrarse en el gobierno de los Estados Unidos fueron, y cito, meticulosos y muy disciplinados, y se jactó repetidamente de la importancia de sus esfuerzos, diciendo que lo que se ha hecho ha fortalecido inmensamente a la revolución. Ya se imaginarán la polémica que esto ha generado en nuestro país. Muchos han mirado para atrás para referirse a este tema. Manfred Reyes Villa ha denunciado otra vez que las declaraciones del embajador Rocha le perjudicaron, pero ha cambiado un poco de postura. Ahora ya no dice que Rocha habló para ayudar a Gonzalo Sánchez de Lozada, como lo decía en ese momento, como lo evidencian los titulares, sino que lo hizo directamente, ahí ven los titulares en FR, lo acusa de guerra sucia, de desesperación política, y además a la vez Manfred Reyes Villa en ese momento señalaba claramente que lo que había hecho Rocha era definitivamente en favor de Gonzalo Sánchez de Lozada, aquello lo decía en el 2002. En este momento, o sea, 21 años después, Manfred Reyes Villa se ha vuelto a referir al tema, pero ha cambiado de postura. Dice que no era para ayudar a Gonzalo Sánchez de Lozada, sino más bien a Evo Morales. Lo veamos. Yo he leído solamente este documento, me mostró el papel donde tenía escrito obviamente lo que él habló. Entonces ha sido una instrucción de Estados Unidos. Sin embargo, vemos que no era de Estados Unidos, era una instrucción de Cuba lo que favoreció a Evo Morales. Por su parte, el expresidente Evo Morales ha posteado que si Rocha lo ayudó en su condición de agente cubano, entonces otros también lo ayudaron electoralmente al perseguirlo, al expulsarlo del Parlamento, como por ejemplo el expresidente Tuto Quiroga. Entonces señaló Evo Morales que es probable que Tuto Quiroga también sea un espía cubano. Como ven, trataremos dos temas por demás interesantes, así que quédese con nosotros en este desacuerdo. Empezamos hablando de la posesión de Javier Milei. Estoy en estudio con Julio Peñalosa, periodista. Julio, bienvenido. Susana. Julio Córdoba, con nosotros también. Susana, buenas noches. Y vía Zoom está con nosotros Sergio Molina. Sergio, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos a toda la audiencia de RTP. Bien, voy a empezar contigo, Julio. Las medidas anunciadas por Milei suenan bastante a ajuste neoliberal. Más o menos gritos, ¿no? Pero ajuste neoliberal, recortes de gastos, privatizaciones, ¿no? La elección de un ministro de Economía, Luis Caputo, que es más neoliberal que libertario, ¿no? Hombre de Macri. Hombre de Macri. Tiene antecedentes de tomar medidas económicas siempre en favor de la élite argentina. Nada nuevo bajo el sol, digamos, ¿no? La pregunta, algunos ven estas acciones que está tomando Milei como necesarias en Bolivia. ¿Tú crees que Milei marcará la pauta de la oposición boliviana? ¿O crees que Bolivia es diferente a la Argentina para que esto ocurra? ¿Qué dices? Milei tiene un proyecto de país distinto, que lo ha venido trabajando hace 2 años, cuando con Victoria Villarroel eran los 2 parlamentarios de La Libertad Avanza, y todo el mundo se burlaba de ellos. Y a fuerza de ser un panelista muy incisivo y con gran presencia en la televisión argentina, se fue abriendo campo a codazos y logró posicionarse como una referencia de análisis político para convertirse luego en lo que tenemos hoy día, presidente. Así que la televisión todavía sigue incidiendo en cierta medida, a pesar de que las redes sociales hoy día le disputan, digamos, su lugar. Y Milei es básicamente, en primer lugar, un producto televisivo que ha sabido utilizar con gran inteligencia, ¿no? Gritón, que dice cosas destempladas, que maltrata a la gente, que insulta, que en campaña ha dicho las barbaridades más grandes, pero ahora presidente ha moderado tremendamente su discurso. Bueno, hemos visto al inicio una cosa. Sí, pero ha dicho algo absolutamente enmarcado en lo que es su visión económica.
De lo que no ha hablado Milei es de lo que debemos preocuparnos. No ha hablado de derechos humanos, no ha hablado de memoria histórica, no ha hablado de madres de Plaza de Mayo, de abuelas de Plaza de Mayo, de héroes de las Malvinas, y ha hablado de que la calle no se corta, no hay bloqueos, por lo tanto no hay marchas. El que marcha, la organización social que marcha, no cobra lo que le correspondería cobrar por ley, y para eso ha puesto un mastín, que es la señora Bullrich, ministra de Seguridad, que se va a encargar de la represión organizada desde el Estado argentino. Si algo va a quedar de Estado argentino, va a ser su capacidad represiva. El aparato coercitivo del Estado manejado por Bullrich, ya lo conocemos, lo ha hecho en la época de Macri, va a ser altamente eficaz, antiperonista, antikirchnerista, y el programa económico es absolutamente previsible. Va a borrar el Estado, por lo menos en materia de iniciativa o presencia en la economía, eso está clarísimo. Y se vienen los grandes empresarios a manejar las riendas del país. La rural en pleno completa, el Estado va a ser prácticamente desregulador, pequeño, testimonial, presencial en gran medida, y la empresa privada va a reinar, va a dominar la Argentina. Nos guste o no nos guste, es un proyecto político. Y la gente coreaba esta mañana, libertad, libertad. Se han comprado se ha apropiado del concepto libertad Milei con gran astucia mediática, con una campaña muy inteligentemente construida, y creo que le ha funcionado. No podemos comparar con Bolivia. En Bolivia no hay proyecto alternativo al MAS, proyecto como tal, construido, estructurado, serio, con cuadros. Las dificultades que va a tener Milei pasan por negociar en el Parlamento argentino. Ya está hablando con los peronistas, no kirchneristas, ya ha negociado cosas. Ha trabajado intensamente para que sus primeras medidas, que las va a anunciar Caputo el martes, empiecen a funcionar. Ha dicho que va a ser por shock, nada de gradualismos, los gradualismos no funcionan, no son efectivos, las reglas de juego van a cambiar y el funcionamiento de la economía argentina. Por lo tanto, y muchos de los que hoy día están creyendo en Milei, han votado por él, van a empezar a darse cuenta que de repente no era lo mejor votar por él. Y no van a poder salir a marchar, ojo. No, eso. Julio, a ver, tú haces encuestas constantes, mides constantemente la opinión pública boliviana. Hasta ahora en Bolivia hay una cierta corriente favorable a Milei y sus ideas, especialmente en los jóvenes que aprecian una supuesta rebeldía, ¿no? Precisamente por esto que señala Julio, esa puesta en escena de Milei, ¿no? Una encuesta elaborada por tu empresa dice que el 61% de los bolivianos, vamos con el cuadro, quiere un candidato nuevo para el país. Lo vemos ahí claramente, 61% de los bolivianos, clarísimo. Bien, ¿cómo crees que impactará sobre esta corriente de simpatizantes por Milei las medidas dolorosas que seguramente se van a tomar estos meses en Argentina? A ver, este 61% no necesariamente significa que sean simpatizantes de Milei ni de sus ideas. Todos. Sí, es decir, son personas que están apostando por un candidato nuevo que les devuelva a ellos la esperanza del cambio, que no se sienten satisfechos ni con la oposición actual de políticos tradicionales, pero tampoco se sienten satisfechos con las dos caras más visibles del MAS, que son Evo Morales y Luis Arce, porque para varios de ellos se les hace como que más de lo mismo. Por lo tanto, tienen una predisposición a votar por un candidato nuevo si es que éste aparece y si es que tiene un discurso que los convenza. Es decir, no significa que sean simpatizantes de las ideas de Milei. Van a optar por alguien nuevo, sea de derecha o de izquierda. Ahora, como van las cosas en América Latina, si es que aparece este outsider en Bolivia, es probable que sea alguien más con un discurso de derecha o de ultraderecha, pero que no necesariamente sea del tipo paleolibertario de Milei. Es decir, quisiera recordar aquí que básicamente hay dos discursos de extrema derecha, ¿no? Un discurso que hace énfasis en el libre mercado, en el individuo, como lo hacía Milei, y otro discurso que hace énfasis en el orden, en la defensa de la patria frente a la globalización, que es un discurso ultraderechista más identitario en términos de patriotismo, si se quiere. Entonces, si es que los bolivianos van a empezar a ver las consecuencias dolorosas y negativas de las medidas de choque de Milei, no significa que necesariamente se decepcionen de cualquier opción nueva de derecha extrema que pueda tener otro cariz. Es decir, no hay que dar por hecho que va a ser ese el impacto. Marcelo Claure podría ser.
Bueno, está muy contento Marcelo Claure con Milei, lo hemos visto en Está sus redes tentando, sociales. está midiendo a los bolivaristas y no bolivaristas ante sus... lanza ciertas cosas, ¿no? Les digo que vayan al estadio mañana a ver cuánta gente va. Y él va midiendo cómo la gente va respondiendo. Yo creo que Marcelo Claure está en plan. Bien, vámonos para el Zoom con Sergio Molina. Sergio, Milei se posesionó hoy día, hemos visto una testera donde no estaba Lula, donde no estaba Maduro, donde no estaba Petro, donde no estaba Luis Arce. Como de costumbre, el excéntrico del grupo fue Gabriel Boric, que sí asistió, ¿no es cierto? Y que estaba en la testera al lado del rey, cerca de Zelensky, etcétera, ¿no? Bueno, está claro que va a haber una guerra soterrada entre el nuevo presidente argentino y los gobiernos progresistas de la región. Yo creo que medianamente eso creo que ya está anunciado, ¿no? Milei seguramente va a impulsar el bolsonarismo, se ha reunido ayer con Bolsonaro, hoy día estaba sentado Bolsonaro en la testera, lo que seguramente no gustará a Lula, ¿no? Aquí en Bolivia alguna oposición le ha pedido ya a Milei que sea su portavoz y que represente las quejas en cuanto a derechos humanos en el país. Por el momento, Milei es el héroe de la derecha y de la extrema derecha en la región, sin duda alguna. ¿Cómo se realineará, Sergio, Sudamérica en los próximos años desde tu perspectiva? Hola, gracias. Antes de responder la pregunta, tres cosas. También estaba Erdogan, el presidente de Turquía, de ultraderecha. Estaba Abascal, el líder de Vox español. Creo que fue una gran cumbre no solamente de presidentes y de autoridades a nivel mundial, sino también de la ultraderecha en el mundo, ¿verdad? Que mira con buenos ojos lo que está pasando en la Argentina. Pero quiero destacar tres cosas. Primero, que se cumplen 40 años de democracia en la Argentina. Milei asume a los 40 años de la democracia. Creo que es un hecho simbólico que vale la pena destacar. De esos 40 años, la mayor parte fueron años dominados por el peronismo, y precisamente Milei es el primero en criticar y en tratar de buscar una alternativa para una Argentina que estaba profundamente destruida y que está económicamente en ruinas. El otro hecho que me parece simbólico para todas las personas que no vieron la posesión de Milei es que cuando entra Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento vicepresidenta todavía de la Argentina, no se olviden que Fernández y Kirchner fueron los que ganaron hace 4 años en las elecciones. Ella levanta, ante los gritos o los insultos de un grupo de personas, levanta su dedo, el dedo mayor, hace un fuck you para entrando al Congreso. Yo creo que ese es otro dato que vale la pena tener en cuenta de lo que estaba pasando y lo que realmente ocurre en la Argentina. Y lo tercero que quería plantearles es que el gabinete de Milei es un gabinete que se reduce enormemente, de 19 ministros pasan a 9, pero es un gabinete bien variopinto, y ahí retomo lo que decían ustedes. Milei muestra cierto, veamos qué va a pasar más adelante, pero hasta ahora cierto tonelaje político, negocia obviamente con Macri, que es uno de los grandes artífices de su victoria, pero también con el peronismo. Hay dos de sus ministros que vienen del peronismo, y probablemente esa sea la forma en la cual ante un Congreso que le es adverso, ¿no? Y segundo, por último, Milei plantea el shock, ¿no? Shock y ajuste. No hay ningún argentino ni nadie en el mundo que piense que no va a haber un gran ajuste económico en los próximos días. Esto implica disminución de tarifas, sobre todo. Y ahí claramente vamos a ver cuál es la capacidad que tiene él ante el aumento que va a haber de desempleo y de pobreza, y cuál es este miedo que tenía la Argentina, y si es capaz de aguantar eso. Una cosa es, como decía un columnista hoy día, una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morirse. Una cosa es hablar del ajuste y decir que están dispuestos a aceptar el ajuste y ver pero qué ocurrirá realmente cuando hay el ajuste. Ahora, ¿eso reconfigura a nivel internacional la derecha? Sin duda. Un ejemplo, en Chile, por ejemplo, hace poco hubo una ruptura dentro de la ultraderecha del partido de José Antonio Kast. Hay un diputado, sobre todo, le dicen el Rojo Edwards, no le dicen, se llama el Rojo Edwards, y él rompe por derecha, o sea, por ultraderecha, pensando en una alternativa más a lo Milei. Sin duda que eso va a repercutir en todas partes, no solo en Bolivia, sino esta posibilidad.
Hay que ver también qué éxito tiene Milei, va a depender mucho de eso. Si Milei es exitoso, cosa que veremos con el tiempo y veremos si es posible, su influencia puede ser mucho mayor de la que estamos pensando en este momento. Y si logra mostrar que existe alguna perspectiva para la Argentina, entonces probablemente el cambio no solamente político que se ha dado hoy día, sino el cambio cultural que está viviendo la sociedad argentina sea mucho más profundo de lo que vemos, ¿no? Una sociedad profundamente estatista, en la cual solidaria, de repente ante el desastre que lo llevaron sus gobernantes, porque la Argentina en este momento es un desastre, ante el miedo de lo que puede ocurrir, opta por este cambio, ¿no? Así es, Sergio. Ahora, para hablar un poco de Bolivia, y con esto vamos a cerrar el bloque, yo recuerdo en la elección del 2015, cuando gana Macri esas elecciones, también había una oposición boliviana lista para hacerse de las nuevas elecciones. Eso, yo creo que el discurso, de alguna manera, lo que pasa en Argentina tiene, de alguna manera, esta influencia que tú dices de los discursos de cómo va la región y toda esa cuestión. A ver, no sé, lo dejo abierto. ¿Tiene algo que ver con lo que pasa luego en el referéndum? No lo sé, ¿no es cierto? Pero hay un impulso, ¿no? Pero definitivamente también ese impulso se cae porque el gobierno de Macri no es exitoso. Entonces, también existe eso, ¿no? A ver qué es lo que pasa con Milei para ver cómo incide en la región, como bien lo dice Sergio. Me voy a un corte, quédese con nosotros, que volvemos a hablar del tema central de esta noche, que es el embajador Rocha, diplomático y espía. Quédese con nosotros. Bien, vamos a hablar de Manuel Rocha, ex embajador estadounidense de Bolivia entre el año 2000 y el 2002, ahora detenido por el FBI por supuesta condición de espía cubano durante 41 años, que incluye el periodo en el que estuvo en Bolivia. Bien, Julio, voy a empezar contigo. La primera pregunta es si conociste personalmente a Rocha. No. Pero conocí todo el sistema norteamericano porque en el año 92 fui a conocer el manejo de la información del Departamento de Estado y del Pentágono. Entonces sé cómo funciona esa cosa y funciona muy seria institucionalmente, muy sólidamente. En tu condición de periodista en aquel tiempo, estamos hablando entre el 2000 y el 2002, hace 21 años atrás exactamente, cuéntanos, ¿cómo se veía en Bolivia al embajador? ¿Cómo se veía a la embajada? Porque a veces uno habla de la embajada y qué sé yo, y nosotros que estamos con la cabeza, si la pones hace 21 años atrás, pero hay un montón de chicos, ¿no? Que dicen, ¿de qué están hablando estos, no? Claro, hoy día no tiene ningún valor el embajador de Estados Unidos. No existe. ¿Hace cuántos años que no tenemos embajador? 2008. 15 años. No tiene ninguna relevancia, porque nos hemos demostrado a nosotros mismos que sin embajada de Estados Unidos y sin ayuda norteamericana se había podido. En esa época no. En esa época el embajador de los Estados Unidos de América era el tipo de la película. Manejaba el país, miraba listas de posibles ministros, listas de posibles comandantes del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada o Naval y de la policía. Y le consultaba muchísimas cosas. Y ser amigo del embajador de Estados Unidos te daba mucho prestigio, te daba mucho nivel. Eras muy chic. Cayetano Llobet me lo decía a mí, lo visitaba continuamente a Manuel Rocha en su residencia. No, soy amigo del embajador, yo hablo con él, le doy consejos. Y todos en esa época hablaban de Rocha como un hombre admirado y apreciado. Tanto el tutismo, adenismo y después el gonismo. Ese era el embajador de Estados Unidos y esos eran el conjunto de tirazacos de la clase política boliviana, serviles al tutelaje norteamericano. Y hoy día se rasgan las vestiduras y lo acusan, como lo han descubierto, dice que como agente, como doble agente de los cubanos, y había sido tan inteligente Rocha, tan perspicaz, tan sutil, que lanzó una frase que generara el contraefecto para favorecer a Evo Morales. Estaba todo planeado, los cubanos son unos genios. Rocha formaba parte de un proyecto. Hay una broma por ahí en un programa de televisión de hace unas horas en Estados Unidos para favorecer a una potencia mundial como Cuba. O sea, es verdaderamente ridículo. Hablaban maravillas. Sánchez Berzaín sale diciendo, el Goni no lo quería mucho. Sí, de repente por la declaración esa que al final, que tú has pasado hace un rato en el programa,
en la que termina efectivamente favoreciendo a Evo Morales diciendo que no hay que votar por él. Bueno, pero Rocha era el tipo de la película. Quizás Gonzalo Sánchez de Lozada no le quería mucho, pero quien sí lo quería mucho era Carlos Sánchez Berzaín. Quería la clase política boliviana porque estaba acostumbrada al paternalismo norteamericano, al tutelaje, a la injerencia y a la toma de decisiones. Yo me acuerdo en esa época, en la época de Banzer, había un representante del Fondo Monetario Internacional, Elías Yahu, que era judío, que formaba parte de los directorios del Banco Central de Bolivia. En esa época las reglas de juego eran otras. Así que no se hagan aquí los tontitos, los que ya no me acuerdo, porque yo sí me acuerdo. Rocha era un personaje querido, apreciado, y si eras amigo de Rocha, entonces eras un tipo importante. En vísperas de las elecciones del 2002, Julio, cuando no había que votar por Evo, ¿no? Porque si no se perdería la ayuda de los Estados Unidos, eso lo dijo de manera clara. El cucu de siempre. Era muy importante de todas maneras la ayuda de los Estados Unidos para Bolivia, eran muchos millones de dólares que entraban al país. Fue una maniobra, lo decías, ha sido una metedura de pata y finalmente, más allá de qué haya sido, porque realmente nunca lo sabremos, ¿no? Por ahí podemos deducir, intuir, pero realmente no lo sabremos. Esa declaración, ¿realmente a quién le favorece? ¿A Gonzalo Sánchez de Lozada o a Evo Morales? Terminó favoreciéndole a Evo Morales, pero le están atribuyendo cualidades ultra superiores a Rocha. Ciertamente para ser doble agente tienes que ser muy inteligente porque tienes que contentar a tus dos administradores o jefes a los cuales tienes que responderles. Yo creo que en ese sentido, Rocha, si es que efectivamente se demuestra fehacientemente que ha sido un agente al servicio del gobierno de Fidel Castro, era un hombre verdaderamente astuto porque nos hacía creer que era el más militante de la férrea política exterior norteamericana intervencionista. Bueno, ¿a quién le benefició la declaración de Rocha? Evo Morales no ganó las elecciones del 2002. Yo escuchaba esta mañana un programa donde participaba Sánchez Berzaín y dice, después de la declaración de Rocha, Evo Morales asciende al poder. Sánchez Berzaín está muy acostumbrado a mentir y parece que o a olvidarse. No, a mentir, ¿no? Después de la declaración de Rocha, no es presidente Evo Morales. No. En el 2002 no había ni siquiera la más mínima sospecha de que Evo Morales pudiera ganar la elección. La disputa para ganar la elección estaba entre Sánchez de Lozada y Manfred Reyes Villa. No estaba en la ecuación Evo Morales. Y esa elección no la gana Evo Morales, la gana Gonzalo Sánchez de Lozada. Vale la pena ponerlo sobre la mesa porque parece que inmediatamente después de la elección de la declaración de Rocha, Evo se hace mágicamente del poder y que no pasan cosas en este país. Pero a ver, vamos Pero pierde por 1.6 nada más. O sea, reduce la derrota a casi nada. Es un puntaje como quieras, pierde. Y sube como espuma la votación de Evo, de todas maneras. A ver, de esa subida vamos a hablar con Julio Córdoba, porque Rocha evidentemente impulsa, se dice en ese momento que impulsa. A ver, pero ¿cuánto en realidad, Julio? Vos has hecho una encuesta postelectoral que determina que el 14% de los votantes de Evo Morales se decidieron por la declaración que hace Manuel Rocha. Era una cifra suficiente, ¿no? En ese momento se decía también en las conclusiones, suficiente para quitarle el primer puesto a Manfred Reyes Villa. A ver, vos que eres un encuestador ya... No sé si alguien habrá hecho más encuestas que vos en este país, no lo sé. Un encuestador viejo. ¿Qué dices acerca del impacto real y controvertido? ¿Y qué dices además de la realización de una encuesta postelectoral, ¿no? La encuesta postelectoral realmente cuánto nos avisa de las cosas, ¿no? A ver, una aclaración. Yo no hice la encuesta postelectoral porque ya para esas alturas no estaba en el proceso de investigación, pero sí conozco sus resultados. Hay que poner las cosas en perspectiva. Es decir, la declaración de Rocha se realizó el 26 de junio en una concentración de campesinos en el Chapare, 4 días antes de las elecciones generales. ¿Ya? Ahora, no hay ningún manual de campaña política ni de investigación que diga que una declaración pueda afectar significativamente los resultados de unas elecciones 4 días antes. Es decir,
es aceptable una semana y media, pero 4 días antes es imposible que una declaración en ese sentido pueda afectar de manera significativa el voto de la ciudadanía. Primero. En segundo lugar, un estudio postelectoral serio que realizó la Universidad de Pittsburgh encontró que los votantes de Evo Morales ya definieron su voto antes de las elecciones, es decir, no es que definieron a último momento varios de ellos, y que la definición de ese voto no se dejó influir por la circulación de noticias o de información en los medios masivos de comunicación, sino a través de las redes corporativas, sindicales y gremiales, que fue la base desde entonces para la circulación de los mensajes y para la definición del voto a favor del MAS y de Evo Morales. En tercer lugar, las encuestas preelectorales siempre tuvieron un problema en nuestro país, que tenían dificultades en identificar el voto rural. Es decir, a tal punto que los estrategas, y bueno, por ahí Sergio nos ayudará en ese sentido, los estrategas de Gonzalo Sánchez de Lozada casi no hacían investigación en el área rural, porque de verdad ya daban ese nicho por perdido, en primer lugar, y en segundo lugar pensaban que el voto rural cuantitativamente no iba a ser decisivo, no iba a ser eficiente para alterar los votos. Entonces, dadas todas estas características, realmente los estrategas tanto de Manfred Reyes como de Gonzalo Sánchez de Lozada tenían poco conocimiento de la dinámica electoral en el área rural, que es ya desde entonces el voto que le dio la victoria, o en el 2002 que le dio esa subida impresionante de Evo Morales, más que las declaraciones de Rocha. Así que, contrariamente a lo que sostienen algunos analistas ahora, por ejemplo, como Carlos Cordero, que acaba de escribir que gracias a la inventiva de la embajada de Cuba, del castrochavismo en lenguaje de Sánchez Berzaín, Evo Morales subió en las elecciones, la verdad es que las declaraciones de Rocha no tuvieron una incidencia significativa, dadas las características sociodemográficas del voto de Evo Morales. Se subestimaba el voto rural en esa época. Sí, profundamente. No, ni se hacían estudios en el área rural. Ahora ha cambiado eso. Totalmente. Si algo ha pasado, perdón, con esto termino. Al revés es ahora. Si algo ha pasado claro. con Evo Morales como líder político, es que ha significado una masiva inclusión del votante rural, que se ha constituido en ciudadano, que puede influir en las elecciones y en los resultados electorales. Entonces, a eso se debe el crecimiento impresionante del padrón electoral durante los años desde el 2005 hasta el 2009. No es a otra cosa. Entonces, no se conocía el voto rural. Los estrategas de Goni pensaban que Evo Morales se iba a estancar en torno a un 15-13%, pero no identificaron que ya había un voto en movimiento en el área rural. Y con esto termino. Fruto del ciclo de movilizaciones populares del año 2000. Recuérdate que el 2003, en abril del 2000, hubo la Guerra del Agua, y en septiembre de ese año hubo todo el ciclo de revueltas campesinas que se extendió hasta el 2002 inclusive. Entonces, una lectura más integral, más panorámica, que tome en cuenta estas dinámicas sociales, va a entender que el voto de Evo Morales ya en el 2002 se debió precisamente a este levantamiento, a estas revueltas populares, y no pues a una simple declaración de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos que 4 días antes llamó a no votar por Evo Morales. Es decir, eso es un insulto a la inteligencia, discúlpame Susana, pero la verdad es que esto no es creíble, sencillamente no es creíble. Y cuando, a ver, yo coincido contigo, digamos que se insulta un poco además a la historia del país, ¿no? O sea, es rechazar la historia del país cuando se dice, lo que pasa es que ha venido Rocha y la estrategia cubana y lo han hecho presidente de un día para el otro. Vos dices, a ver, ¿no? Ha habido todo un largo proceso que nos ha llevado, sí, pues, ¿no? Claro. Una historia que tiene 500 años, señores, por favor, si hablamos en serio, ¿no es cierto? A ver, muchos sacaron, tú hablas de muchos voceros de la derecha que han salido y ahora dan unas explicaciones sencillas y realmente atentatorias a cualquier razonamiento inteligente, ¿no?
Pero también hay la explicación que hace Goni, ¿no? Coinciden con la explicación que hace Goni y donde dice que todo esto explica su caída en el 2003, ¿no? O sea, que el fenómeno del MAS habría sido creado por los servicios secretos de Cuba y para usar, digamos, a Sánchez Berzaín de Venezuela, que la caída, digamos, de Gonzalo Sánchez de Lozada se debe al servicio secreto venezolano y todo esto. Y se niegan, porque yo a Sánchez Berzaín lo escuché en una entrevista que dio estos días a propósito de Rocha, nuevamente negarse a ver esa población, ¿no es cierto?, que se vuelca contra el neoliberalismo. Sí, y lo que pasa es que los actores políticos están en pleno proceso de actuación y de decisiones al momento. Y para eso necesitan explicaciones fáciles que les ayuden a autoconvencerse. Hace unos días Sánchez Berzaín decía que las declaraciones de Manuel Rocha significaron una disminución del 10% del voto de Gonzalo Sánchez de Lozada. O sea, una falsedad, pero que le ayuda a estar tranquilo, ¿no? Y les ayuda a entender que el crecimiento del voto del MAS no se debe a una profunda insatisfacción social y a una profunda movilización histórica de los sectores populares que han sido ninguneados pues, por la democracia pactada en nuestro país, sino claro, la intervención de un funcionario, ahora gracias al castrochavismo, un complot que nadie había identificado, ni siquiera los servicios secretos de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Ahora, hay que entender que en este nuevo contexto, estas explicaciones fáciles, sensacionalistas, reproducidas por la prensa y validadas por analistas y políticos de la derecha, ayudan a deslegitimar pues, los movimientos populares, ayudan a deslegitimar todo este proceso de protesta social y de constitución de una alternativa social a raíz del movimiento indígena campesino en nuestro país, y a reforzar un discurso que dice, bueno, la presidencia de Evo Morales se debe a una incursión del castrochavismo y por lo tanto preparan un escenario discursivo que sea favorable a posturas de extrema derecha para el 2005. O sea, no es casual, ¿no? No es casual que ahora, digamos, aparezcan este tipo de discursos que traten de ignorar la hondura de las movilizaciones populares en nuestro país. Vámonos al Zoom. Sergio Molina. A ver, Sergio, tú has estado cerca de la campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada, cerca de la estrategia de la campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué influencia crees que ha tenido realmente la declaración de Manuel Rocha en el triunfo de Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2002? ¿Fue la bala de plata, como muchos dijeron en ese momento, para la victoria de Goni, o no lo fue? O sea, primero, Susana, quisiera dimensionar la noticia, que lo interesa más que el proceso histórico. Hay muchas personas que pueden hablar de la historia. Yo no soy historiador. Pero estamos viendo a un embajador, a un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano, ¿no? De la Cancillería norteamericana, que espía para Cuba, o se lo acusa por lo menos de espiar para Cuba, para una potencia extranjera, en los últimos 40 años. Yo quisiera que dimensionemos eso, al margen de Bolivia y de lo que ocurre, y ahora me refiero a Bolivia, pero quisiera que dimensionemos lo que implica el hecho de que se haya identificado a un espía, sea que espiaba para un lado o para el otro, pero que haya logrado durante 40 años haber eludido los controles y las normas de seguridad que tienen los Estados Unidos. Llegó a ser asesor del Comando Sur, o sea, del ejército norteamericano, asesor de muchas empresas. Realmente es una serie de Netflix. O sea, si nos ponemos a pensar, esto da para una serie de Netflix en la cual mucho mejor que la de Sandra Bullock, la película de Sandra Bullock, por ejemplo, sobre Bolivia, que es bastante deficiente, pero claramente es una noticia que vale la pena tener en cuenta. Por eso es una noticia a nivel mundial. Ya es una persona que no tiene ninguna influencia, pero pese a eso, llama la atención que continúe esa importancia. Ese es el primer dato. Yo creo que como noticia es algo que no estamos dimensionando la magnitud de la información. Eso. Lamentablemente, él estuvo en Bolivia. Yo no sé cuál habrá sido la influencia que tuvo en sus declaraciones en ese momento, en ese entonces.
se discutió mucho, hay muchísima, ya hay bibliografía posterior, hay muchísimas entrevistas respecto a la importancia que tuvo, ¿no?, esa declaración. De todas formas, yo quisiera remitirme a dos cosas. En primer lugar, en esa elección gana Gonzalo Sánchez Lozada, no gana Evo Morales, ¿no? Es importante aclarar e ir para ese entonces. En el fondo, el perjuicio no fue tan grande como para evitar que los mecanismos democráticos funcionaran. Segundo, por supuesto que el surgimiento del MAS, el surgimiento del liderazgo de Evo Morales, del Evo Morales de ese entonces, no el Evo Morales de ahora, el Evo Morales de ese entonces no es posible de atribuir ni a un fenómeno, a una declaración, ni a una conspiración, ni mucho menos, obviamente, que es un fenómeno que se sustentó y se sustenta en un profundo sentido social y tiene una raigambre que podemos discutirla largamente, pero claramente Evo Morales no es producto de una declaración de un ex embajador o un ex agente de la inteligencia cubana. Da lo mismo de cuál es el lugar que tiene Rocha hoy. Obviamente es producto de muchísimos otros factores. Eso es un punto. Pero el otro punto que creo relevante es que no debemos caer en ninguna de las teorías conspiranoicas, sean las que dicen que por culpa de lo que dijo Rocha en su momento cambió la historia del país radicalmente. Probablemente haya tenido influencia, no sé, nunca sabremos, o es muy difícil saber la magnitud exacta que tuvo, pero probablemente no es ni tanto ni tan poco. Pero tampoco deberíamos caer en las visiones conspiranoicas del otro lado. Tú ponías al inicio, Susana, al inicio del programa, tú ponías una serie de declaraciones en las cuales el propio Evo Morales acusaba a otros dirigentes de bolivianos, de políticos bolivianos, también de ser agentes de... ¿Me entiendes? O sea, caer en esa lógica en la cual la política se convierte en un juego de ajedrez entre servicios de inteligencia de distintos países. Yo creo que es un error enorme. Siguen existiendo los servicios de inteligencia, siguen existiendo ese juego de ajedrez, pero yo creo que la política es mucho más amplia y debería tener una dirigencia que sea capaz de superar este tipo de dicotomías en las cuales hay conspiración de un lado y conspiración del otro. Tengo la impresión que lo que más debemos hacer ahora es dimensionar la noticia con la que nos encontramos y todo lo que implica en el futuro y lo que implicará en el futuro por las declaraciones que haga, por la forma en la cual sepamos esto y sobre todo para saber cuál es la capacidad que han tenido en estos años los servicios de inteligencia de uno y otro país. Esto yo creo que es el detalle más importante. Lo que diga después Sánchez Berzaín, que está en la ultraderecha radical y que aprovecha cualquier espacio para decir esta cosa. Lo que diga la ultraizquierda por el otro lado diciendo que esto es otra conspiración, ambos son yo creo que los dos grandes extremos que están y que polarizan muchísimo a la sociedad, a las sociedades en general y a la sociedad boliviana en particular. Entonces yo creo que veamos más la noticia de Rocha. Es un personaje que vale la pena tener en cuenta, un tipo brillante, o sea, uno ve los títulos que tenía, los estudios que tenía, un tipo brillante, y precisamente leía cosas muy interesantes como que el resentimiento que tenía de una élite norteamericana que nunca lo acepta porque él nació en Colombia y nace en Colombia, se nacionaliza desde muy chico en los Estados Unidos y es un norteamericano que estudia con los más grandes éxitos en muchas universidades norteamericanas, le va muy bien, pero sin embargo siempre fue un latino que no fue incorporado a la élite norteamericana. Ese resentimiento parecería hacer que odiara al país donde trabajaba y por eso es capaz de vender secretos a otro país. Veamos qué pasa con la justicia. Pero ya digo, en sí mismo, el hecho del personaje es el que nos llama la atención, ¿no? Sergio, a ver, has dicho varias cosas interesantes. ¿Tú algún día hubieras, en ese momento, en ese 2002, digamos, tomado por serio, ¿no? Una cosa así, de que te digan Manuel Rocha es espía cubano? O sea, estamos hablando de un tipo que muy cercano a la élite política neoliberal, que era uña y carne de Carlos Sánchez Berzaín, tan amigo de él que cuando dejó la diplomacia en los Estados Unidos en el año 2017, es parte de la fundación en la que trabaja Carlos Sánchez Berzaín.
Rocha, el 2002, además era el jefe de esa poderosa cooperación boliviana, amigo de directores de medios de comunicación, capaz de jalarle las orejas a los miristas por este lío que habían tenido con los narcovínculos, como lo decía Julio, capaz de revisar las listas de los ministros cuando Tuto se hace presidente, ¿no es cierto? O sea, realmente si alguien te hubiera dicho, Sergio Molina, te cuento que Manuel Rocha es embajador cubano, ¿tú lo hubieras creído? No, claro, ahora, esto era... Todos los embajadores, como dijo Julio, todos los embajadores norteamericanos cumplían ese papel, ¿verdad? Pudiera haber sido Rocha o cualquier otro, hubiera ocurrido lo mismo. El detalle es que no era un representante del gobierno norteamericano, sino que era un doble agente. Ese es el detalle que es como importante. Entonces, yo lo que digo es que sí, sin duda, nadie en ninguna persona que hubiera sabido de la existencia de Manuel Rocha hubiera pensado, incluso hasta la semana pasada o hasta hace 15 días atrás, porque era un trampista orgulloso, muy reconocido todavía en ciertos círculos. Hace 15 días atrás no había nadie, con excepción de quienes lo estaban investigando, que pensaran que Rocha era un agente, ¿verdad? Y este es un detalle que vale la pena tener en cuenta. No es que en ese entonces alguien nos podía haber dicho, pero tampoco lo hubiéramos creído hace un mes atrás. Entonces, claro, creo que eso dimensiona la magnitud de la filtración que tuvo, o sea, de lo líquido que se escurrieron de la red del Departamento de Estado y del gobierno norteamericano. Julio, ¿decías algo? A mí me queda absolutamente claro que Manuel Rocha fue un embajador muy cumplidor de las instrucciones de Washington. Reprimió cocaleros con gran entusiasmo. En esa época el Humopar tenía una presencia pero contundente en todo el trópico cochabambino y todavía no estamos seguros, yo no estoy plenamente seguro de que haya sido efectivamente un agente cubano. Si ha sido, realmente era muy inteligente, porque no sé en qué pudo haber beneficiado a Cuba el haber sido agente, doble agente, desde la Embajada de Estados Unidos en Argentina, porque también fue embajador en Argentina, o desde la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Me parece que como funcionario fue un funcionario modélico, fundamentalmente cercano a los republicanos. Ahí nos quedamos. Me voy a un corte. Volvemos ya con las conclusiones de este programa. Interesantísimo, interesantísimo programa. Quédese con nosotros. Volvemos ya a las conclusiones de este interesante programa. Hemos hablado de Milei y su asunción a la presidencia de la Argentina. Y hemos hablado también un poco de esta revelación que existe, que Manuel Rocha, ex embajador en Bolivia de los Estados Unidos, a quien se le recuerda por una polémica declaración, había sido un supuesto, y digo supuesto porque todavía no ha sido juzgado, ¿no es cierto?, un supuesto agente cubano. ¿Cómo concluimos este programa, Julio? Manuel Rocha le tomó el pelo a todo el mundo, pero era fundamentalmente un disciplinado funcionario del Servicio Exterior norteamericano. Esa es mi lectura. Bien. Julio Córdoba. Las narrativas electorales son eficientes cuando se toman algunos hechos que parecen ser verídicos y a partir de ellos construyen una explicación simple, fácil, aunque esa explicación pueda ser esencialmente falsa. Vamos con el Zoom. Sergio Molina, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia que podría ser, evidentemente, como tú lo dices, una serie muy vendida en Netflix? Totalmente. Comparto ambas conclusiones que hicieron. Me quedaría con una muy importante, y es que es importante hacer política mirando hacia el futuro, no por el espejo retrovisor. Pasó hace mucho tiempo y está muy bien que sea, para los historiadores esta discusión es relevante, pero para la política contemporánea en América Latina y en Bolivia, tengo la impresión de que es algo que no sé, Julio nos dirá, pero la mitad de la población no había ni siquiera nacido en ese entonces. Entonces, yo creo que vale la pena que miremos hacia el futuro y dejemos estas cosas para la justicia y para Netflix, ¿no? Eso.
Bien, yo coincido también con mis panelistas, a quienes por supuesto les agradezco haber venido, haberse dado cita a Desacuerdo, para hablar de un tema polémico realmente en el país, polémico en general, porque un ex embajador, un diplomático estadounidense había sido un infiltrado, supuestamente un infiltrado del gobierno cubano, 41 años infiltrado. Uno dice, bueno, ¿qué pasó con el sistema de inteligencia de los Estados Unidos? 41 años es mucho más de lo que tiene la mitad de la población, más de la mitad de la población boliviana, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿qué ha pasado realmente con los Estados Unidos, no? Cuando a Carlos Sánchez Berzaín en la anterior entrevista, en la entrevista que cité, le preguntan sobre esto, yo creo que una respuesta que hubiera dicho mucho, ¿no es cierto?, es que nos contara su relación íntima con Manuel Rocha, que nos contara cómo era su relación con Manuel Rocha allá en el 2002, que nos contara la cercanía que tenía Manuel Rocha con él y a través de él, digamos, con el MNR de entonces, ¿no? Eso quizás hubiera sido una cosa mucho más reveladora y no una actitud de cipayo pidiendo que se intervenga urgentemente a la isla cubana. Evidentemente, cuando uno escucha a analistas profesionales en nuestro país, ¿no?, explicar el surgimiento del movimiento al socialismo por la declaración del embajador Rocha, realmente siente que uno se siente lastimada, o siente lastimada la inteligencia de cualquiera, digamos, de los ciudadanos bolivianos, incluso de aquellos que no vivieron ese proceso, ese momento, ese periodo, porque evidentemente el MAS significa muchísimas cosas, ¿no? Significa realmente identificación, significa todo un proceso que lleva muchísimos años de construcción y realmente nos lastiman la inteligencia cuando nos dicen que un señor con una declaración puede haber hecho surgir el movimiento, digamos, el instrumento político que alimentado por el movimiento popular, que ha sido el partido político, que es el partido político más importante de la historia de Bolivia. Gracias por habernos acompañado en este desacuerdo. Quédese con la programación de RTP y quédese con la programación de Canal Red en España. Muy buenas noches.